Comencemos. A más de 16 meses de la llegada del coronavirus a nuestra región, eso fue el 26 de febrero del 2020, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, lo que fue antes para el resto del mundo, todos los gobiernos siguen tratando de proteger a sus ciudadanos con la inoculación, y unos más que otros a través de las conocidas medidas de contención de la propagación del COVID-19, que incluyen toques de queda, prohibición de actividades masivas de cualquier tipo, culturales, deportivas, artísticas o de puro ocio, cierre de fronteras y pasaporte de vacunas, que no parecen ser aplicables a ciertas actividades como la política y el turismo. Algo complejo, siendo que las nuevas cepas del virus, antes de propagarse nativamente, viajan haciendo escala y sin control de migración. Si no lo cree, dele un taco de ojo a México y a Perú, que celebraron importantes y traumáticos procesos electorales. Estados Unidos, por igual, eligió a su presidente. Colombia protestaba como alma que lleva al diablo en las calles por la amenaza de la reforma fiscal del gobierno. Pero no hay que irse muy lejos a buscar ejemplos, porque la verdad es que la política dominicana nunca se detuvo, ni en el primer año de la pandemia, ni ahora. Partidos, gobierno y todo el mundo sigue activo. 500 días después, ¿cómo está la región? ¿Estamos más lejos que cerca de la normalidad o viceversa? ¿Cómo van las jornadas de vacunación y por qué sigue muriendo tanta gente? ¿Es proporcional la experiencia adquirida con el retroceso de las medidas en países que se suponían en control del virus? ¿Cómo está el personal de salud? ¿Y la corrupción asociada con la gestión de la pandemia? ¿Es que no duerme? En esfera global seguimos las últimas tendencias del COVID-19, tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo. Hasta ahora, la comunidad científica, en su mayoría, están de acuerdo de que eventualmente vamos a necesitar un refuerzo. Y dependiendo de la vacuna que uno se administró la primera vez, viene siendo una segunda dosis o una tercera dosis. En los Estados Unidos, por ahora, se está recomendando que las personas que recibieron, por ejemplo, Pfizer como primera dosis, deben de recibir Pfizer como segunda. O si se recibieron otro tipo de vacuna, la segunda dosis debe de ser la misma. Hasta ahora se sabe que las vacunas dan protección por lo menos 6 meses. Y estudios recientes están sugiriendo de que esta inmunidad puede durar mucho más tiempo que 6 meses. En cuanto a una tercera dosis, nuestra opinión es que en aquellos países como en la República Dominicana, que menos de la mitad de la población está vacunada y ahora que tiene más opciones de vacunas, creo que es más prudente ponerle, aunque sea una sola dosis de Pfizer, a aquellas personas que nunca se han vacunado, en vez de darle una tercera dosis a personas que ya han recibido otra vacuna como la AstraZeneca o una de las vacunas chinas. De una manera desproporcional, las comunidades de color, o sea, los latinos y los afroamericanos, su índice de vacunación está muy por debajo de los anglosajones. Por ejemplo, los afroamericanos en el Bronx tienen un promedio de solamente el 38% de las personas que son elegibles para vacunarse hasta esta fecha todavía no se han vacunado. En los 33 países que conforman la región de América Latina y el Caribe, viven aproximadamente 629 millones de habitantes de los 6.000 millones que ocupan el planeta. Esto es el 8% de la población mundial. Pese a ser tan pequeño este porcentaje, más de 35 millones de casos de contagios de COVID-19 y más de 1.2 millones de muertes ocurren en nuestra región. En palabras simples, el 20% de los contagiados y cerca de un tercio de los fallecidos a nivel global están entre los nuestros. Los 5 países de la región con más casos de coronavirus hasta la fecha de esta investigación son Brasil, que lleva más de 17 millones de contagios y más de medio millón de fallecidos, con una tasa de mortalidad del 2.8% del total de confirmados. Argentina, con más de 4 millones de contagios,
88.742 fallecidos y una tasa de mortalidad del 2.1%. Colombia, con más de 3 millones de contagios, más de 77.000 fallecidos y una tasa de mortalidad del 2.6%. México, con más de 2 millones de casos de contagios, más de 230.000 fallecidos y una tasa de mortalidad del 9.3%. Perú sobrepasa los 2 millones de contagios, más de 189.000 fallecidos y una tasa de mortalidad del 9.4%. Hay una extraña relación en la proporción de casos de contagios y muertes que presenta México respecto de Colombia y Argentina. Porque el primero, a pesar de tener una inmensa población que trasciende los 127 millones de habitantes, es el que tiene menos casos de contagios de COVID-19. Sin embargo, triplica las muertes en comparación con Colombia y Argentina, que apenas tienen poblaciones de 50 y 45 millones de habitantes respectivamente. Habrá de ser un tema que va más allá de la gestión de la pandemia y quizás apunte al manejo de la enfermedad como tal, pero hay que verlo. El otro caso preocupante es el de Perú, que con una población de 32 millones de habitantes y con menos casos de contagios registrados respecto de Colombia y Argentina, duplica, sin embargo, el número de fallecidos respecto de estos. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional, haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Sobre variantes y vacunas. ¿Qué sabemos de las nuevas cepas? Muchos países han experimentado rebrotes a causa de la aparición de estas nuevas variantes del virus, que según demuestran los estudios más recientes, son de hasta un 50% a un 70% más transmisibles que el virus original. Las informaciones publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs de los Estados Unidos, hablan del rastreo de las siguientes variantes. La variante británica, descubierta en el Reino Unido, que según estudios tiene un índice de mortalidad considerablemente más alto que la cepa original. Es más contagiosa pero menos grave que otras, como la brasileña o la sudafricana, por ejemplo. En diciembre esta variante llevó a la tragedia a los hospitales en Londres y golpeó fuertemente a España en enero. Según los expertos, la variante británica causa más hospitalizaciones entre la gente no inmunizada. Pero como es sensible a las vacunas, estamos viendo desplomarse los ingresos de la población que ha recibido sus dosis, sobre todo la población mayor, que fueron los primeros en las listas de vacunados. La variante sudafricana, o beta, contiene una mutación que podría permitir que el virus eluda algunos de los anticuerpos que se producen con las vacunas. Es una de las variantes que más riesgo supone en estos momentos debido a su capacidad para evadir la inmunidad de ciertas vacunas. En su evaluación del riesgo de las cepas del COVID-19 en España, el Ministerio de Sanidad habla de una reducción de hasta 12 veces en la eficacia de la vacuna desarrollada por Moderna. Ensayos clínicos adicionales demostraron, por un lado, una efectividad muy baja
en torno al 10% para infecciones leves en pacientes a los que se suministró AstraZeneca. También se ha observado una reducción de la eficacia próxima al 60% en personas a las que se inoculó con la vacuna de Novavax o la desarrollada por Janssen. En este último caso, la inmunidad generada fue del 64% en los casos de enfermedad leve o moderada, mientras que en los casos graves o críticos se mantuvo en un 81,7% a los 28 días tras la inoculación. La vacuna que mayor resistencia ha presentado es la de Pfizer, con una eficacia frente a la infección con esta nueva variante del 75% y del 100% incluso en los casos más graves, según revelan los resultados en un escenario real en Qatar. Su expansión global se dio de manera rápida, pero su presencia en otras regiones apenas alcanza un 20% porque ha permanecido en los países cercanos al continente y ha demostrado un aumento de la transmisibilidad de un 50%. La variante brasileña tiene la capacidad de volver a infectar a personas que ya se infectaron con la cepa original. Los riesgos de transmisibilidad de esta cepa son dobles, siendo capaz de reinfectar en un 60% según los estudios. Esta cepa tiene la particularidad de que ataca y mata a los más jóvenes. La Asociación de Medicina Intensiva Brasileña analizó las cifras de defunción y recuperación en 1.593 UCIs públicas y privadas del país, entre el 1 de enero y el 26 de marzo del presente año. Según la investigación, durante este tiempo en las unidades de cuidados intensivos, se triplicaron los fallecimientos de personas entre 18 y 45 años. Pasaron del 13,1% en septiembre al 38,5% en el primer trimestre del 2021. Para William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Universitario de Vanderbilt y director además de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas, las variantes brasileña y sudafricana dejan más interrogantes debido a la mutación que permite que el virus eluda algunos de los anticuerpos que se producen con las vacunas. Se están monitoreando además otras variantes originadas en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York específicamente, como en California, aunque recientemente la ciudad de Nueva York puso fin al estado de emergencia por la mejora en la situación epidemiológica y el progreso en las vacunaciones. Esta ciudad pasó de tener una de las peores tasas de infección a la tasa de infección más baja del país. La variante Delta o India, según estadísticas oficiales de España y datos compilados en el Reino Unido, es una cepa más transmisible y según informaciones preliminares parece que causa más hospitalizaciones. Todavía no es algo que le preocupe mucho a España. De la misma forma, no parece ser más letal y por lo que se sabe, 2 dosis de las vacunas son prácticamente igual de efectivas ante esta variante que ante la alfa. A medida que estamos viendo la apertura de la economía y otras actividades cotidianas en la ciudad de Nueva York, en las próximas 2 semanas vamos a ver si de verdad la vacuna protege en contra de la variante Delta, ya que en estos momentos, a final de junio y a principios de julio, tenemos las tasas de nuevas infecciones en los niveles más bajos desde el inicio de la pandemia. Lo que sí han revelado los estudios preliminares del Reino Unido es que responde peor a una sola dosis, que evita un alto porcentaje de las hospitalizaciones, pero no tanto de las infecciones sintomáticas, un 30% de ellas frente al 50% en la variante alfa. Este puede ser uno de los motivos por los que los casos llevan prácticamente un mes creciendo en el Reino Unido, que ha tenido que suspender por 4 semanas su desescalada para evitar el descontrol de la epidemia. Aumentaron las primeras dosis para cubrir a la mayor cantidad de gente posible, pero el retraso en las segundas dosis afectó con la variante británica. España, por su parte, lo hizo de forma contraria, apurando las segundas dosis, pero una parte de la población todavía no completa la inmunización. Se ha ralentizado ese proceso. En el Reino Unido, además, la variante Delta está mostrando otros síntomas distintos de los que se vienen asociando con la pandemia del COVID-19. Además de la tos y la falta de aire, los pacientes en estos casos están reportando moqueo, algo que no era característico de las otras variantes. Puede confundirse con un resfriado cualquiera, aunque siguen siendo datos por confirmar. Arenas advierte que la población se tiene que proteger cuando note un simple resfriado.
Todas estas novedades han llevado a países que habían flexibilizado medidas a endurecerlas de nuevo. Las autoridades sanitarias alemanas han pedido máxima cautela y desde el 23 de mayo de este año cerraron sus fronteras a los británicos. En Portugal, el gobierno ha cerrado Lisboa y ha prohibido salir y entrar de la capital durante el fin de semana. España de momento no ha tomado medidas especiales por esta variante y sigue permitiendo que lleguen viajeros procedentes del Reino Unido. Mientras tanto, en la República Dominicana, y damos un gran salto atravesando el mundo con la instantaneidad de la palabra, se nos anuncia que el Hospital de Niños Robert Reed Cabral aumenta la capacidad de camas debido a la circulación de nuevas variantes del COVID y el aumento de contagios en niños. Aún así, el gobierno no ha impuesto medidas restrictivas a la entrada de visitantes provenientes de países en los que circulan las nuevas variantes del virus, permitiendo que nuestras fronteras sigan abiertas de par en par. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional, haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? ¿En qué etapa suponemos que nos encontramos en este momento? Pues en la de inoculación. Algunos la llevan mejor que otros, pero lo cierto es que estamos ante la inmunización masiva del mundo. A estas jornadas de vacunación se le han sumado instituciones públicas y privadas, artistas, influencers, cadenas internacionales de comida, hasta empresas de bienes y servicios, para a través de descuentos, cupones y ofertas motivar a sus clientes y seguidores a vacunarse, como si eso no fuera una obligación para su propia salud. No solo pasa en la República Dominicana, en todas partes se da este fenómeno. Descuentos y ofertas que podrán obtenerse presentando la tarjeta de vacunación. A la fecha de esta investigación, el 21,8% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, para un total de 2.700 millones de dosis en todo el mundo y en promedio 38 millones de dosis suministradas diariamente. Lo que no sabemos es si con esta nueva apertura la variante Delta va a poder afectar y causar enfermedad grave o la muerte en individuos ya vacunados. Sabemos que las vacunas disponibles en los Estados Unidos, que son la Johnson & Johnson, la Moderna y la Pfizer, tienen cierto grado de protección en contra del coronavirus y es la mejor defensa que tenemos hasta ahora. Por eso es que se recomienda que todas las personas se vacunen lo antes posible, especialmente que ya la mayoría de las oficinas privadas, o del médico de cabecero, ofrecen la vacuna no solo a sus pacientes, sino a los familiares cercanos. También hay centros de vacunaciones de la ciudad, los hospitales y en farmacias. Sin embargo,
sobre el 0.9% de las personas que viven en los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que agudiza su condición de vulnerabilidad. Algo no hemos aprendido de esta crisis global. Si damos una mirada a nivel continental, en Asia se encuentra la mayor cantidad de personas vacunadas, unos 1.620 millones de vacunados. En Europa, 458.84 millones de personas se han vacunado. En la región de América Latina y Caribe podríamos ver estas cifras por países, donde los que más vacunas han suministrado son Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y felizmente la República Dominicana. Si seguimos mirando a países de distintas regiones, en los Estados Unidos, por ejemplo, encontramos que esta cifra es de 318.58 millones. En India se verifican 283.31 millones. En el Reino Unido, 74.58 millones. En Rusia, 35.24 millones. Y en Canadá, 32.59 millones de personas ya están vacunadas. Si comparamos el porcentaje de la población que ha recibido al menos una dosis de la vacuna en función de sus respectivas demografías a nivel mundial por región, Europa vacunó al 38.26% de su población y Asia al 22.1% de su población. Si lo vemos en una representación por países, resulta que Canadá ha vacunado a más del 66% de su población. El Reino Unido a más del 63% de su población. Los Estados Unidos sobrepasa el 52%, India sobrepasa el 16% y Rusia vacunó a más del 13% de toda su población. En nuestra región, Chile ha sobrepasado el 62% de su población vacunada, Uruguay al 61%, la República Dominicana a más del 40% de su población, Argentina sobrepasa el 30% de su población vacunada y Brasil está por encima del 28%. Muy bien por la República Dominicana. En contraposición, ¿cuáles son los países de la región que han aplicado menos de 1 millón de vacunas hasta la fecha? Se cuentan penosamente entre estos Guatemala, Paraguay, Honduras y Nicaragua. Pero de todos estos, ¿quiénes han completado sus 2 dosis? A nivel mundial, el Reino Unido, por ejemplo, completó la inoculación a más del 46% de su población y los Estados Unidos a más del 44% de su población y lideran el tema. Le siguen Canadá, Rusia, Asia e India. En América Latina y el Caribe, Chile supera el 49%, Uruguay el 38% y la República Dominicana supera el 21% de su población vacunada. Son los más avanzados. Y mucho mejor rendimiento han mostrado México y Brasil. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha apuntado que para alcanzar la inmunidad de rebaño, y eso usted lo ha oído recurrentemente, es decir, para acercarnos al término de esta pandemia, se requerirá inocular al menos al 70% de la población mundial. Esto implica tener disponibles 11.000 millones de dosis. Pero los tiempos en la distribución representan un gran desafío para lograrlo. There is a huge disconnect growing where in some countries with the highest vaccination rates, there appears to be a mindset that the pandemic is over, while others are experiencing huge waves of infection. The situation in a number of countries continues to be very concerning. The pandemic is a long way far from over, and it will not be over anywhere until it's over everywhere. Even some places that have previously done very well at containing COVID-19 are seeing dramatic increases in cases, hospitalizations, and deaths. Hemos visto una gran politización de las vacunas en cuanto a que muchas personas que simpatizan por un partido político se llevan de su líder de ese partido para no vacunarse. Y también hemos visto que en las comunidades que fueron más afectadas por el coronavirus, por ejemplo en Nueva York, las comunidades de Queens, en Brooklyn, en Long Island, en el Bronx, en Manhattan, en todas las zonas postales donde reside nuestra gente y donde residen los afroamericanos, las vacunas
llegaron más tarde que en lugares de alta afluencia económica. También los lugares que se abrieron para vacunar a personas que no tenían carro duraron más tiempo para abrirse en barrios de personas pobres o inmigrantes que en otras comunidades. Al igual que la tasa de nuevos casos en comunidades pobres y en comunidades latinas o afroamericanas, la tasa de vacunación también ha sido menor que en otras áreas. Por otra parte, una ola de hechos de corrupción asociados a la gestión de la pandemia podría representar otro obstáculo para el desarrollo satisfactorio de la gestión de las vacunas. Es importante subrayar que hay que fortalecer esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas en toda la región, pero también en el mundo, ¿por qué no decirlo? Que en general tenemos ejemplos de mala conducta en todo el mundo. Tenemos en Europa, hemos tenido un grave problema en Eslovaquia con los contratos adjudicados a personas muy cercanas a los gobernantes. Hemos tenido en España casos de intermediarios que nunca habían participado en el negocio de la salud y que no eran expertos y han actuado como intermediarios y han llevado enormes cantidades de dinero y bueno, los resultados tampoco han sido muy positivos porque a veces los pedidos no llegaban en malas condiciones que había que devolver. Se ha perdido una enorme cantidad de dinero público. Hemos tenido casos en Colombia de en las bolsas de comida que se dan a las personas con necesidades se pagaban al doble de precio de lo que correspondía. Lo mismo ha pasado en Kenia. Por todo el mundo tenemos casos, en Estados Unidos también ha habido muchas quejas, o en el Reino Unido, de que los contratos iban a personas muy vinculadas a gobernantes o a personas que ocupaban puestos de responsabilidad en las administraciones. Todo esto nos lleva a que reconozcamos que esto ha sido un mal ejemplo, que tenemos que aprender y que tenemos que estar preparados para otras posibles pandemias y tener ya unos suplidores ya preregistrados, saber quiénes pueden en estas circunstancias dramáticas aportar los bienes necesarios, tener, como no, unos suplidos ya perfectamente garantizados, tener unos almacenes adecuados, en fin, creo que hay todo un conjunto de elementos que hay que considerar para que en el futuro no vuelvan a darse estos problemas. Transparencia Internacional, en su índice anual de corrupción para el 2020, indica que algunos de los factores que han agudizado la imagen de Latinoamérica como una de las regiones más corruptas en el mundo son las de reacciones débiles, prácticas ilegales y la falta de transparencia en la inversión de la ayuda internacional que ha sido destinada a hacerle frente a la pandemia. Además, dicho informe concluye que las naciones que sus ciudadanos perciben como las más corruptas han sido las que de igual forma peor respondieron al COVID-19. Por ejemplo, Paraguay y El Salvador son algunos de los países con problemas de transparencia y acceso a información en compras y contrataciones, puesto que concentran el poder en función de la figura del presidente y su gabinete. En lo que respecta a Paraguay, durante el mes de marzo, se desarrollaron protestas reclamando la dimisión del presidente Mario Abdo Benítez, entre otras cosas por el mal manejo de la pandemia. En Argentina, Perú y Ecuador, los ministros de Salud presentaron sus renuncias por denunciarse favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para toda la población. En los dos primeros casos se reveló que funcionarios, exgobernantes y personas influyentes de la sociedad se vacunaron de forma preferencial, saltándose los planes de vacunación. Así, el ministro de Salud ecuatoriano, Juan Carlos Ceballos, dimitió a su cargo en febrero de 2021 en medio de investigaciones por el envío de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde permanece internada su madre. En Brasil, aparte de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, se experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Bolsonaro. Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por insuficiencia de vacunas.
También se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas, algo que ha ocurrido con otros países, con la diferencia de que quienes planificaron aprovecharon mejor los recursos. El informe Corrupción en Pandemia, la tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19, enfatiza el surgimiento de nuevas prácticas ilegales, con un incremento de las existentes en el caso de Venezuela. Además, cobro en divisas para emitir salvoconductos que permiten la libre movilización y denuncias sobre militares y policías que solicitan dinero o bienes a comerciantes para permitir que abran sus negocios o continúen sus labores durante las semanas de cuarentena radical, entre otros, que yo no creo que sea único en Venezuela. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional de forma anual, Venezuela, Nicaragua y Haití fueron los países peor catalogados en 2020, mientras que Uruguay, Chile y Costa Rica obtuvieron la mejor puntuación por su manejo de la pandemia. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional, haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Una mirada global con aterrizaje directo en la República Dominicana demuestra que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por alcanzar sus metas de vacunación, muchos de los que estaban más avanzados en la búsqueda de una salida a esta pandemia hoy están revisando medidas que fueron flexibilizadas para evitar que la circulación de nuevas cepas cause estragos en la sanidad. Es el caso de Israel, por ejemplo, que hoy revisa la vuelta a las mascarillas. Para la República Dominicana, la flexibilización de las medidas tendentes a dinamizar la economía no ha implicado, sin embargo, el levantamiento del estado de emergencia y los horarios de toques de queda que se prorrogan una y otra vez, casi en automático. Mire, la verdad que vemos con insistencia cómo el gobierno dominicano insiste con el toque de queda, semana tras semana, cuando llega una medida desfasada, y eso casi no existe en ninguno de los 194 países del planeta. Una medida que pudo ser en algún momento de la pandemia útil, pero cuando es acompañada de la restricción del libre tránsito, pues causa mucha irritación en la población. Vemos cómo erróneamente el gobierno insiste en una medida que no es funcional, ya que no se corresponde una medida de toque de queda tan prolongada con la cantidad de contagios que existen, con la carencia de camas en los hospitales, con la carencia de oxígeno y lamentablemente con las muertes que han existido a causa del COVID, por lo que es infuncional. Creo que ellos utilizan esta medida como una excusa para ellos volver a solicitar el estado de emergencia ante el Congreso Nacional. Un estado de emergencia que también no se corresponde con la actualidad mundial. Ya es una pandemia prolongada que ya muchos sectores pueden ver sus debilidades,
cómo combatirla. Entonces ya no se corresponde a este estado de emergencia, y ellos insisten. Y volverán a insistir porque ellos han creado como una especie de escudo con el estado de emergencia. Y yo pronunciaba que con este escudo del estado de emergencia ya llevan cerca de 14.000 millones de dólares aprobados en préstamos con el motivo de la pandemia. Y la verdad es que yo no he visto en el Congreso de la República, ni he visto que ningún miembro de la prensa tiene el informe detallado de en qué se ha gastado todo ese dinero. Y insiste en eso porque parece que es más fácil gobernar así, no de forma normal, con los procesos de compra, contrataciones o licitaciones. Son más rápidos los procesos de un estado de emergencia, parece que se han acomodado ahí y siguen ahí. El único gobierno que desde día cero hasta su actualidad reciente ha gobernado un estado de emergencia es este. Entre febrero y abril de 2021 se promediaron unos 500 casos diarios en la República Dominicana, a razón de más de 1.000 casos de contagios diarios en los meses de mayo y junio. Para mitigar el pico de rebrote del virus, el gobierno dominicano endureció el horario de toque de queda en las demarcaciones fuera de control, que son unas 24 de 32 provincias. A la vez, se concentró la campaña de vacunación masiva en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal, donde la cosa es de miedo con los contagios. Un asesor del Ministerio de Salud de la República Dominicana advertía que entre el 31 de mayo y el 8 de junio, al menos el 70% de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos no habían recibido vacunas, mientras el 30% restante solo había recibido una dosis. Según el Ministerio de Salud de la República Dominicana, las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional son las demarcaciones con más ocupaciones hospitalarias debido a contagios por el COVID-19, con un 69% de ocupación, mientras que en unidades de cuidados intensivos, la ocupación alcanza el 64% y a nivel nacional un 51% y un 48% respectivamente. En medio de todo esto, la corrupción asociada a la gestión de la pandemia también afecta a la República Dominicana. Destituciones de funcionarios como el ministro de Salud Pública Plutarco Arias, denuncias por parte de los miembros del partido oficialista sobre supuestas ventas de puestos o posiciones dentro del Ministerio de Salud y la suspensión del proceso de licitación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 por denuncias de supuestas alteraciones de precios. A finales del año 2020 no faltaron las denuncias del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, sobre cancelaciones, retrasos en el pago de salarios a profesionales de la salud, presiones y maltratos a los mismos en algunos hospitales, así como también la denuncia de que directores de hospitales y funcionarios del gobierno aterrorizaban a los médicos, trasladándolos de manera arbitraria, obligándolos a trabajar más de lo establecido o incluso a renunciar o firmar pensiones fuera de la ley. Saludos, buenas tardes. El Colegio Médico Dominicano le dará respuesta a los planteamientos y a la solicitud que nos hiciera el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, esta mañana, con respecto a que le demuestre con pruebas los médicos que están afectados. Aquí están las pruebas, señor ministro, aquí, con nombre y apellido de cada médico, distribuido a nivel nacional. Tenemos que en Los Cruceros, 7 casos, en Santiago, 13 casos, en San Francisco de Macorís, 5 casos, Mata Hambre de Santo Domingo, 1 caso, en La Vega, 3 casos, en Patología Forense, 5 casos, en San Pedro, 3 casos, Higüey, 1 caso, Atomayor, 1 caso, Bonao, 2 casos, casos sueltos en Santo Domingo, 2 casos, en Secanó, 3 casos, en el Marcelino, 3 casos, en el Moscoso Puello, 1 caso, en Los Minas, 2 casos de residentes, en la Maternidad de la Mujer, 1 caso de residente, en Cotuí, 1 caso, en Montecristi, Las Matas de Santa Cruz, 1 caso, el Hospital de Asua, 1 caso, 3 casos en Asua, 3 casos en Asua, y en Los Japoneses 1 caso, para un total de 59 casos de médicos
con prueba de COVID positivo, que lo tenemos aquí, señor ministro, y una lamentable defunción. Sobre su segunda pregunta, señor ministro, de que le provea un listado de médicos que están a la disposición, le decimos lo siguiente. Usted tiene en el Servicio Nacional de Salud 18,000 médicos que están al servicio de la nación para trabajar en los lugares que les corresponden y que están ahí contratados, que ninguno se va a negar a prestar estos servicios. De igual forma le decimos, señor ministro, que usted ha dejado desprotegido a los médicos de materiales de bioseguridad. Son muy pocos los materiales de bioseguridad que tenemos en este momento y estamos apelando a su sensibilidad. Denuncia que, de ser cierta, confirmaría arbitrariedad o abuso de poder en el sistema público de salud dominicano. La COVID ha generado unas enormes posibilidades de corrupción por varias razones. En primer lugar, porque ha habido una urgencia y ha habido además una crisis económica vinculada a la propia pandemia. La urgencia en comprar inmediatamente medicamentos, equipos, la urgencia en encontrar los suppliers, las personas y las organizaciones que tuvieran estos bienes, ha generado una competencia que ha permitido pues mucho abuso, ¿no? En segundo lugar, hay otro elemento importante, es la enorme cantidad de dinero público que hay para hacer frente a este problema. Donde hay tanto dinero público siempre aparecen buscadores de rentas y corruptos y corruptores que intentan llevarse su parte del negocio. Y en tercer lugar, que la gestión directa de la crisis la tenían que hacer esencialmente médicos, enfermeras, con una enorme discrecionalidad, lógicamente, ¿no? Y en esa discrecionalidad pues siempre hay gente que puede abusar, ¿no?, de esas posibilidades que tiene vinculadas a la arbitrariedad en la distribución de bienes, a favorecer a unos amigos o unos familiares, etc. Todo esto ha contribuido a que la pandemia se haya convertido en un elemento fundamental para entender el avance de la corrupción en el mundo. Sabemos que en todos los países existe cierto grado de corrupción y aquí nosotros vivimos eso al inicio de la pandemia, ya que cuando Estados Unidos no tenía la capacidad para hacer pruebas de PCR, algunas compañías como Somos Community Care, que es una organización de médicos predominantemente latinos, afroamericanos, que atienden a comunidades desproporcionalmente afectadas por el COVID, como es la nuestra, no dejaron que Somos, por ejemplo, usara pruebas que compró en Corea del Sur, pruebas que estaban debidamente comprobadas en otros países, y eso no vimos que aquí se aprobaron hasta que los grandes laboratorios obtuvieron el permiso para ser ellos los primeros en hacer la prueba PCR. Y cuando vino las pruebas rápidas también para la detección del COVID, nos sucedió lo mismo, que solamente las grandes empresas o laboratorios fueron los primeros que empezaron a hacer las pruebas rápidas, a detrimento de nuestras comunidades. El pasado mes de junio, por igual, el presidente del Colegio Médico Dominicano pidió al Ministerio de Salud Pública realizar un análisis más detenido del número real de fallecimientos a causa del coronavirus por provincias del país, asegurando que la organización que él preside tiene informaciones a través de sus dirigentes provinciales de que el número real de fallecidos por el virus no se corresponde con la realidad. Fallas en el sistema de registro de las actas de defunciones, desfase entre las notificaciones de las actas y el conteo diario o semanal del Ministerio de Salud. Todavía hay lentitud con la realización de pruebas diagnósticas. Eso es lo que debería explicar la autoridad central responsable de emitir los boletines diarios. Pero, gobierno tras gobierno, el actual y el anterior, siguen siendo alertados, acusados tal vez, de la misma irregularidad sin que haya aclaraciones al respecto.
Mientras tanto, el Colegio Médico Dominicano exige una información real de lo que ocurre en las provincias como Barahona, San Juan, Baní, el Distrito Nacional, entre otras. Mientras el gobierno termina de acomodarse, un estudio en el que se analiza a 21 países de la región, incluida la República Dominicana, revela que entre enero de 2020 y abril de 2021 hay más de 1.700.000 casos confirmados acumulados de COVID-19 relacionados con el personal de salud. Los países con trabajadores más infectados son Brasil, Estados Unidos y México. Sobre el número de defunciones para el mismo periodo, hablamos de un total de muertes de más de 8.000, en donde México lidera, le sigue Estados Unidos y Perú, con más de 1.000 fallecidos. Sobre los médicos, hay que poner mayor atención. Según lo recomienda un estudio sobre la salud mental del personal de salud en tiempos de pandemia, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que recomienda que esto sea así debido a que importantes casos de depresión, ansiedad, insomnio y estrés se han registrado. Siendo la misma entidad clínica reconocida como el estrés, el responsable directo o indirecto del deterioro en el desempeño cognitivo manifestado como falta de concentración, dificultad para acceder a la memoria a largo plazo y alteración del patrón sueño-vigilia, también puede llegar a afectar el desempeño académico de los estudiantes de medicina, que son los futuros profesionales de la salud, quienes destacan como una de las poblaciones más estresadas del mundo. Son datos observados en el estudio sobre los efectos de la pandemia en los hábitos de los estudiantes de medicina, realizado por 2 jóvenes médicos de la República Dominicana. Sobre el estrés se define como el resultado de presiones o tensiones y la forma en que el cuerpo responde a ellas. Esto puede ser abrumador y afectar la salud mental y física. El estrés altera a todos los sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema cardiovascular, endocrino, gastrointestinal, reproductivo y el sistema inmune. Los resultados de nuestro estudio muestran que un 66% de los encuestados reconocen estrés aumentado durante la pandemia. Además, de la muestra estudiada, 74% señala deterioro en el rendimiento académico y disminución de las horas de estudio, aun cuando 80% estuvo más de 16 horas al día en sus casas. Asimismo, destacan otros síntomas como afectación de la memoria reciente y antigua, afectación de la capacidad de concentración y sentirse abrumados por la cantidad de noticias sobre COVID-19. Todo esto durante la pandemia, teniendo una red del apoyo moral presente y sin padecimiento de COVID propio o en un familiar. Estos efectos a corto y largo plazo pudieran tener secuelas trascendentales en el desarrollo del futuro profesional de la medicina, tanto a nivel cognitivo como conductual, y por consecuencia pudiera afectar la calidad de atención en salud. Nuestro estudio sirve como referencia para los profesionales dentro y fuera de la medicina, puesto que resalta la relevancia del estrés, sus efectos nocivos y cómo este puede tener consecuencias físicas y también mentales. Y a propósito de estrés y deterioro en la calidad de atención al paciente, el 22 de junio de 2021, la Coordinadora Nacional de la Salud, CONASALUD, y la Federación Dominicana de Profesionales Técnicos y Trabajadores de la Salud, FEDOSalud, de la República Dominicana, iniciaron un paro en los servicios de salud a nivel nacional con el objetivo de que el gobierno les cumpla promesas de alza salarial, mejoras en las pensiones, incentivos y reposición de personal de salud que fue cesado de sus funciones. Ambos gremios responsabilizan al presidente Luis Abinader del caos y el anarquismo que puedan generar estos movimientos. Tenemos 5 largos meses de espera y nada de firmar. Siempre hay una razón para no hacer la firma con nosotros. Sin embargo, desde el mes de diciembre ya tiene una firma hecha con otro sector de la salud, dándole muchas prerrogativas, las cuales consideramos justas, pero es injusto tratarnos a nosotros de esa manera. Nosotros tenemos los mismos derechos que tiene cualquier otra institución que tiene que ver con la salud. La población siempre será afectada en todo lo que se haga, porque claro que tiene que ser afectada. Pero ¿y cuál es la defensa de nosotros? ¿Qué tiempo hemos estado esperando? El gobierno es el único responsable de cualquier situación que enmane esta lucha que estamos librando.
Sus demandas son que se cumpla el preacuerdo que está pendiente desde hace 6 meses entre el gremio de enfermería y el gobierno, que incluye un alza salarial de un 40%, aumento a las pensiones, el implemento de incentivos y reposición de cancelados.